En matemáticas, lógica, ciencias de la computación y disciplinas relacionadas, un algoritmo es un conjunto de instrucciones o reglas definidas y no ambiguas, ordenadas y finitas que permite típicamente solucionar un problema, realizar un cómputo, procesar datos y llevar a cabo otras tareas o actividades. Dados un estado inicial y una entrada, siguiendo los pasos sucesivos se llega a un estado final y se obtiene una solución. Los algoritmos son el objeto de estudio de la algoritmia. En la vida cotidiana se emplean algoritmos frecuentemente para resolver problemas determinados. Algunos ejemplos son los manuales de usuario, que muestran algoritmos para usar un aparato, o las instrucciones que recibe un trabajador de su patrón. Algunos ejemplos en matemáticas son el algoritmo de la multiplicación para calcular el producto, el algoritmo de la división para calcular el cociente de dos números, el algoritmo de Euclides para obtener el máximo común divisor de dos enteros positivos, o el método de Gauss para resolver un sistema de ecuaciones lineales. En términos de programación, un algoritmo es una secuencia de pasos lógicos que permiten solucionar un problema. Del lado derecho tenemos una imagen. Este es un algoritmo dentro de un diagrama de flujo, donde indica inicialmente la lámpara no funciona, es el problema y es la entrada inicial. Después está una flecha que nos lleva hacia un rombo que dice está enchufada y nos da dos posibles opciones, no y sí. Si te vas a la opción no, pues tienes que enchufarla, es lo que dice, enchufarla y con eso solucionas tu problema. Si le dices que sí, vas al siguiente rombo que también te da dos posibles opciones. Te pregunta, ¿el foco está quemado? Y puedes responder que sí o que no. Si pones que sí, la respuesta es reemplazar el foco, o sea, con eso solucionas tu problema. En caso que le pongas que no, dice comprar nueva lámpara y ya con eso te dan tres posibles soluciones que son las que están en color verde a un problema que está en color morado, que es el problema inicial. La definición. En general no existe ningún consenso definitivo en cuanto a la definición formal del algoritmo. Muchos autores lo señalan como listas de instrucciones para resolver un cálculo o un problema abstracto, es decir, que un número finito de pasos convierten los datos de un problema, que es una entrada, en una solución, que es la salida. Sin embargo, cabe notar que algunos algoritmos no necesariamente tienen que terminar o resolver un problema en particular. Por ejemplo, una versión modificada de la criba de Eratosthenes que nunca termine de calcular números primos no deja de ser un algoritmo. A lo largo de la historia, varios autores han tratado de definir formalmente a los algoritmos utilizando modelos matemáticos. Esto fue realizado por Alonzo Church en 1936 con el concepto de calculabilidad efectiva, basada en su cálculo lambda, y por Alan Turing, basándose en la máquina de Turing. Los dos enfoques son equivalentes, en el sentido en que se pueden resolver exactamente los mismos problemas con ambos enfoques. Sin embargo, estos modelos están sujetos a un tipo particular de datos como son números, símbolos o gráficas, mientras que en general los algoritmos funcionan sobre una vasta cantidad de estructuras de datos. En general, la parte común en todas las definiciones se puede resumir en las siguientes tres propiedades, siempre y cuando no consideremos algoritmos paralelos, que es el tiempo secuencial. Un algoritmo funciona en tiempo discretizado, paso a paso, definiendo así una secuencia de estados computacionales por cada entrada válida. La entrada son los datos que se le suministran al algoritmo antes de comenzar. Otro punto es el estado abstracto,
Cada estado computacional puede ser descrito formalmente utilizando una estructura de primer orden y cada algoritmo es independiente de su implementación. Los algoritmos son objetos abstractos, de manera que en un algoritmo las estructuras de primer orden son invariantes bajo isomorfismo. Y el tercer punto es la exploración acotada. La transición de un estado al siguiente queda completamente determinada por una descripción fija y finita, es decir, entre cada estado y el siguiente solamente se puede tomar en cuenta una cantidad fija y limitada de términos del estado actual. En resumen, un algoritmo es cualquier cosa que funcione paso a paso, donde cada paso se pueda describir sin ambigüedad y sin hacer referencia a una computadora en particular, y además tiene un límite fijo en cuanto a la cantidad de datos que se pueden leer o escribir en un solo paso. Esta amplia definición abarca tanto algoritmos prácticos como aquellos que solo funcionan en teoría. Por ejemplo, el método de Newton y la eliminación de Gauss-Jordan funcionan, al menos en principio, con números de precisión infinita. Sin embargo, no es posible programar la precisión infinita en una computadora y no por ello dejan de ser algoritmos.